espero que estén teniendo un buen fin de año, a pesar de todas las pruebas y trabajos y todas las cosas que tienen que entregar. Estábamos hablando de la corrección de trabajos y cosas esta semana. Le subí la corrección de la tarea 4. Bajaron un poco las notas, bajaron un buen poco, diría yo, porque pasaron de largo. O sea, es lo típico que pasa cuando uno está empezando aprendiendo a demostrar, ¿verdad? Que hace afirmaciones que no es capaz de justificar. En general lo puse como comentario: esto es lo que no puede justificar, esto no necesariamente es cierto mientras no lo demuestre, qué sé yo. Así es que por eso las notas están un poco más bajas, porque recuerden que ese es nuestro objetivo, que ustedes de aquí salgan demostrando eh, sin ninguna falla, como técnica, digamos. Así es que por eso bajaron un poco las notas. De todas maneras, hay un grupo importante, yo diría que en el informe que escribía la directora, un cuarto del curso está en realidad en el tema de si va a aprobar con un 6,5 o con un 6,8. O sea, está en el grupo sobresaliente. Eso siempre hay un grupo así, pero claro, con las pruebas no siempre se nota tanto, pero aquí como es trabajo serio, nada más, no nada más, no lo digo en forma peyorativa, entonces se nota bastante. Hay un cuarto del curso que está en esa situación y por lo tanto ese cuarto del curso tiene esa responsabilidad de ver de qué manera puedo ayudar al resto de mis compañeras y compañeros, porque ese es mi futuro rol profesional. ¿Cómo voy a ayudar a otros a descubrir que también pueden llegar a este nivel? Y eso no significa, y voy a ser súper clara en eso, no significa que yo le entrego mi tarea a otra persona para que la copie. No, yo me doy el trabajo de tratar de explicar, de ayudarle a entender a otra persona, para que esa otra persona pueda escribir. Así que ahí he puesto algunos unos. A mí me da mucha lata, encuentro que con profes eso no debería pasar, eh, pero pasa y uno tiene que aprender también de esos errores. Ayudar a otros no significa entregarle las cosas hechas, al contrario, porque ahí le estoy diciendo: eres incapaz y por lo tanto yo te tengo que entregar todo esto. No está bien. Con respecto al problema del enunciado, al enunciado del problema del que estábamos hablando, a quienes no pusieron la cita, que era parte de las instrucciones específicas, simplemente le puse al tiro el no competente. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es buscar la cita de donde sacó el problema. Si la página no funciona, que era lo que estábamos hablando ahora con Paola y que también estaba preguntando Samira, me pueden poner una explicación. Y de hecho varias lo hicieron. Estimada profesora, mire, yo busqué el problema, lo encontré en tal parte, pero cuando trataba de pinchar en el link no me funcionaba, por eso le estoy adjuntando, qué sé yo, el, el PDF fue en un caso. Fue entretenido porque encontrarse con un libro así entretenido fue un buen regalo que me hicieron, pero estaba en la página 48 de este libro y ahí estaba citado que era un problema de la Olimpiada, no sé cuántito, etcétera. Buscar la manera de que yo, de la manera más fácil posible, pueda llegar donde mismo llegaron ustedes, ¿sí? Eso es parte del problema. También les rechacé inmediatamente en un no competente a quienes me mandaron un listado diciendo: bueno, usted elija cuál sirve, porque la idea del trabajo es que justamente sean ustedes quienes busquen algo que sirva, mirando las demostraciones, leyendo en diagonal. Ah, mira, aquí esto dice que se usa teorema de la teoremas de semejanza. Ah, no, pues si la profe ha dicho un montón de veces que semejanza no entra, así que no, porque acuérdense que los problemas que han de buscar pueden ser problemas, y son en general, porque son problemas de olimpiada. No esperen que se les ocurra solo, son problemas que vienen con la solución. Entonces, las condiciones que tenga congruencia o cuadrilátero o área, pero no área de circunferencia, porque eso se ve recién el próximo semestre. Así que quienes me mandaron 2, 3 y más problemas se los rechacé al tiro. Salvo al Joaquín, no sé si está el Joaquín.
Ahí está el Hola, Joaquín. profe. Hola Joaquín, porque me mandaste un problema y después al final decía, bueno, y en la próxima página vienen más problemas por si este no sirve. Pero ya había revisado ese y por lo tanto lo acepté sin mirar lo que había en el resto de en el resto de las páginas. Gracias, profe. También, ¿sí? Gracias, profe. Ah, ya. Pero siga las instrucciones, pues si era un problema. Así que a lo mejor ahí hay otras cosas que sirvan, pero no las miré yo. También tuve Profe, que, cuéntame Rodrigo. perdón. ¿Sabe que ¿Sí? justo ahora entré a la página de que yo le envié el problema y ahora la página funciona? Entonces no sé si desea entrar nuevamente al link o le envío el PDF de donde saqué el Eh, problema de Olimpiada. si la página funciona, puedo intentarlo, pero recuérdamelo al final de la clase, por favor. Ok, ¿Ya? Después ahí lo podemos ver juntos. ya. Y lo otro que rechacé, porque hubo un par de, como tres personas que eligieron el mismo problema. Y entonces yo había puesto ahí en las reglas, menos mal del juego, que ahí valía que lo hubiera enviado primero. Y me parece que fue la Carla la que terminó haciéndose del problema porque lo había entregado varios días antes, la Carla Maldini. Así es que si alguien tiene más dudas al respecto, me pregunta al final de la clase, por supuesto, o ahora si quiere una duda más general. Voy a dejar como profe y si me salió no competente. Mando, no, ya, gracias por la pregunta, Samira. Yo ya bajé y guardé lo que subieron. Por lo tanto, el link, el mismo link que está para que no se armen más enredos, sirve para que suban el nuevo enunciado o las nuevas condiciones. Eh, a alguien le rechacé porque me mandó así como quien manda en un papel, en un boleto de micro, en un TXT o algo así, un par de líneas. Esto igual es una tarea. Tiene nombre, tiene título y viene el enunciado bien escrito. Eh, lo suben ahí mismo al campo, en el enunciado del problema. ¿Ya? Voy a mirar qué más hay aquí en el chat. Eso no. No sé si tienen alguna otra pregunta al respecto o al respecto de algo. O sea, yo tengo una pregunta con respecto al mismo tema, porque, bueno, igual falta harto, pero hay que hacer un avance. Y en ese avance, ¿qué debe contener el avance? ¿Puede ser un avance mínimo o tiene que llegar hasta la mitad de, ejemplo, de la resolución del problema? A ver, en el avance tiene que estar, por lo menos escrito, el enunciado del problema ya correctamente. Eso era justo lo que iba a comentar. Yo les he hablado de eso. Aquí en este curso tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje y por lo tanto congruencia no se confunde con igual y ángulos congruentes no es lo mismo que ángulos iguales, etcétera. Pero si ustedes se fijaron en el lenguaje, también eso es parte de lo que nos sirve el buscar estos enunciados en Olimpiada. El lenguaje es muy variado. Qué sé yo, en un texto la medida de un segmento se anota con las dos barritas que yo les había contado, en otro se anota con un M del segmento, etcétera. Toda esa parte ustedes tienen que transformarla al lenguaje que nosotros tenemos ahora. Y ya no pueden decir los dos ángulos son iguales, sino que tienen que decir los dos ángulos son congruentes. Por lo tanto, el enunciado tiene que estar escrito impecable. Ahora, de ahí en adelante lo que hayan podido avanzar es ideal, que ojalá ya tenga el dibujo, por ejemplo. Yo consideraría un avance el que el enunciado esté correcto y el dibujo ya esté hecho. Ah, comprendo. Muchas ¿Ya? gracias, profesor. Ok. Recuerden que ustedes van a estar leyendo las soluciones, pero ustedes tienen que reinterpretar esas soluciones poniendo todas las explicaciones, contando cada uno de los pasos. Eso fue algo que desconté también bastante en la última tarea, esto de que nos saltamos pasos porque sí, sí tenemos que explicarlo todo. Ese es nuestro, eh, esas son las instrucciones.
No sé si hay algo más con respecto a esto. Bueno, voy a compartir rápidamente el tema de la encuesta, porque nos sirve también para ir haciéndole el termómetro de cómo están yendo las clases, a pesar de que hubo 20 respuestas, pero en realidad si yo miro cuántas personas hay, 25 en este minuto en clase. Así es que es más o menos, la participación es un poquitito más alta, ¿no? Hay un grupo de personas que tienen muy abandonado el curso. Yo diría que más o menos un cuarto también. Bueno, las horas de dedicación están cada vez mejores, así es que eso me tiene bien contenta. Y me alegra que alguien que le pudo dedicar súper poco tiempo, sí se dio la lata, disculpen la palabra, de contestar la encuesta y decir cómo se sentía con respecto al curso. Si esta es una percepción personal que tengo de cómo estoy viviendo este curso. Ese ayudando un poco también a la reflexión, bueno, la reflexión no puede ser más que autorreflexión, ¿verdad? Así que copié bastantes de las cosas que escribieron, pero vamos a ir rápido. Hubo varios comentarios de que les había gustado mucho el tema de las construcciones, que a partir de un par de elementos se pueda construir un triángulo porque uno ya tiene suficientes justificaciones, porque ya no eran construcciones que habían salido del sombrero del mago, sino que estaban bien justificadas, porque era una manera práctica de aprender geometría. Había varias de esas cosas, de esos comentarios, así que eso lo resumí. Alguien escribió acordarme de que no sabía cómo hacer las cosas en papel, pero ahí no supe de qué se trataba. A lo mejor fue porque justamente hablamos de las construcciones, pero si alguien quiere explicarlo, por supuesto, bienvenido. Los paralelogramos y la tarea, ya que usar GeoGebra me entretiene, siempre el GeoGebra es la estrella. Aquí, en la parte que más me gustó, siempre hay varios que se acuerdan de GeoGebra y de lo mucho que ha ayudado. Lo que más me gustó fue la clase 11, ya que las construcciones que habíamos hecho en las primeras clases adquirieron justificación, la forma en que al utilizar los criterios se pueden construir figuras, ver las construcciones de los triángulos, se ve muy llamativa usando GeoGebra y siento que puedo aprender mejor de esta manera más visual. Recuérdenlo cuando preparen sus propias clases. Esto no es solo para geometría, uno en cualquier tema en matemática, bueno, en cualquier otro tema también. Esto de poder poner un monito en las cosas ayuda mucho a la comprensión. Y es por eso que estoy insistiéndoles en que hagan dibujo en sus tareas. La clase de los paralelogramos porque se me hizo más fácil. Y además eso que se puede aplicar la congruencia triángulo. Alguien puso que solo pudo estar en la clase del viernes, pero lo que le gustó fue el ritmo, porque alcanzó a escribir todo lo justo y necesario para entender. Es cierto que eso es algo que perdemos en esta modalidad. Uno en la clase presencial siempre está tomando muchas notas y claro, después puede ir a recogerlas y ver qué fue lo que estuvo escribiendo. Ahora, les insisto en que por eso las clases están publicadas antes, de manera que tengan un buen punteo y uno pueda ir como rellenando lo que tiene en un cuaderno de notas primero y después traspasar, lo que sé yo. Hay quienes han utilizado las tareas para hacer ese trabajo, porque entregan todos los teoremas y las cosas que van a utilizar en la tarea, incluso con las demostraciones muchas veces. Hay varios que tienen ese sistema que yo encuentro que es súper bueno para aprender, para profundizar lo que uno ha aprendido. Y además les deja guardado material que van a usar algún día. Me gustaron las construcciones, no me imaginé que elementos por lo general tan simples como son los triángulos, que son cosas que uno aprende en la escuela, podían llegar a ser tan complejos y me gustó mucho. Ahí hay este tipo de comentarios me gustan mucho porque muestra ahí un avance en la adquisición del pensamiento abstracto. ¿Sí? Ese es lo que están consiguiendo ahora y por eso es que de repente se pone difícil. Esta semana me sentí más motivado, qué bueno, a tomar atención en las clases. Lo mejor es que la materia me quedó muy clara. Claro, cuando uno trabaja con el tema de la motivación, hay muchos estudios al respecto, increíblemente también mejora el aprendizaje.
Esta semana me gustó mucho poder ver el tema de los paralelogramos, ya que son cosas que ya había podido ver a través de otras clases, como paralelismo y las de elementos secundarios del triángulo. Ahora todo va conectado más y más, y eso me emociona. Qué bueno, porque es lo que vamos a seguir haciendo hoy día con los cometas, después el viernes con los trapecios, ir ahí enlazando todas esas cosas, a mí también me encanta. Así es que me gusta cuando veo que enganchan igual. Sobre lo que menos les gustó, quisiera más ejercicio porque me cuesta mucho hacer las tareas. Cada teorema es un ejercicio, no lo olviden. El que no se llama ejercicio no significa nada. Insistir en que el tema de las tareas, pregunten durante la clase, quédense después de la clase a preguntar, pregunten en la clase ayudantía. Respeten igual el tiempo de Mariana, porque ella también está allá en el curso y entregando tareas, no le estén escribiendo a cada rato, pero usen la ayudantía para ahí hacer todas las preguntas que tienen y ver si necesitan más ayuda o no. Y ayúdense entre ustedes, por supuesto. También eso es súper importante. Ayúdense, no copien unos de otros. Alguien escribió esto y lo dejé ahí para que no se me olvidara. La verdad es que el avance de la obra de arte me estresó bastante. Se me borró como 3 veces porque se quedaba pegado y dejaba de responder el programa por la cantidad de puntos que tenía en el trabajo. Por lo menos a la tercera me las pude arreglar para colocar menos puntos. Pucha, no es la idea que la obra de arte los estrese. La idea es que la obra de arte les ayude como al revés, a ir afianzando el manejo con el GeoGebra y por lo tanto el conocimiento en geometría. Por lo tanto, no busquen la obra de arte perfecta. ¿Ya? Aquí dice, era porque tenía muchos puntos. No importa, tal vez no va a quedar tan bonita con menos puntos, pero va a quedar un buen trabajo. Eh, Adaptémonos a las condiciones que tenemos. Porque claro, si tuviera un supercomputador, a lo mejor eso no pasaría, pero si no, si no es este el curso de, no sé, Rafael 1 o Goya 2, no, yo lo que quiero es que trabajen con las figuras en GeoGebra. Como siempre, el poco tiempo que puedo dedicar al curso de vida mi ambiente familiar, sí, de nuevo, tenemos circunstancias especiales y lo mejor que podemos hacer es tratar de adaptarnos a ellas y jugar con las cartas que tenemos. ¿Sí? Ahí no podemos hacer otra cosa. Quizás darme cuenta que las tareas se están colocando cada vez más complejas. Ya, pero después agregó la frase, pero no es tan malo. Yo quitaría el tan, no es malo. Las tareas se van a ir complejizando, porque la idea es que ustedes vayan avanzando. El semestre pasado, cuando terminamos Geometría 2, una de las estudiantes dijo, yo miro ahora hacia atrás cómo empecé en geometría y veo ahora las demostraciones que soy capaz de hacer yo y no puedo creer todo lo que he avanzado. Eso les va a pasar a ustedes, se los garantizo. En un año más, no, en medio año más, esto puede decir, y pensar que esto antes para mí era difícil. Esto es igual que aprender a andar en bicicleta, aprender a nadar con la cabeza dentro del agua. Al principio cuesta, pero no es tan malo que vayan las cosas un poquitito más difíciles. Tampoco van a ser del otro mundo, no se preocupen. Lo más difícil que van a hacer es el problema de Olimpiada y van a tener la ayuda de estar mirando ahí la solución. Hubo unos cuantos que puse no competentes porque eran triviales y le puse problema trivial. O sea, si solo tienen que usar la suma de los ángulos interiores de un triángulo para resolver un problema, eso a estas alturas es un problema trivial. ¿Ya? Las demostraciones de las construcciones son un tanto confusas. Varios pusieron que las demostraciones de las construcciones les habían costado mucho. Que la clase el miércoles fuese extensa por los ejemplos. O sea, el piso mínimo es que yo les entregara la clase que les dejo los días lunes y tuviéramos 0 de conexión. Y claro, tenemos que tratar de no exagerar, pero de repente el miércoles de hecho nos quedamos por el tema de la tarea ahí y usamos la sala cuando tenían que usar otras personas. Ahí estuvo un poco caótico.
La encontré un poco intensa al momento de hacer las construcciones ya que aún no las entiendo del todo, eso lo dejé varias veces porque quería comentar, bueno, que el que me cueste no debe significar que no me guste, pero es bien importante que esa clase de construcciones entonces la repasen, la conversen, me pregunten, le pregunten a Mariana, porque es el piso básico, ese que necesitamos estar mano a cada rato, y por lo tanto es importante entenderlo bien. Que no hubiera trabajo en grupo, siempre es el tema del tiempo el que me detiene. Yo haría trabajo en grupo todas las clases. Que entregué la tarea y el avance tarde, y eso me frustró un poco. Sí, pues a uno siempre le gusta estar al día con todo, pero aquí viene bien la explicación, fue porque estuve un poco sobrecargada, era una niña con los trabajos, otras asignaturas. Para la semana que viene espero poder manejar de mejor manera mis tiempos. Recuerden que después de esta semana, la próxima no vamos a tener clase, pero sí les voy a dejar la tarea para que no tengan una tarea pendiente durante las vacaciones, que la entreguen esta semana y que voy a dejarle hasta el 24 el plazo a quienes no tienen todavía aprobado su diseño, su móvil, su enunciado del problema, para que ojalá se vayan limpios de toda esta primera parte del curso a las vacaciones y puedan realmente por lo menos de geometría descansar. La tarea de esta semana, ya que me costó bastante y no logré terminarla, de nuevo, todas las instancias de preguntas que puedan utilizar, tienen que utilizarlas. Con sugerencias, esta frase me encantó, me sugiero a mí misma intentar de hablar más con mis compañeros para poder estudiar, transformarse en comunidad, si esa es la meta de un profe desde el principio. Bueno, agradezco la disponibilidad de la profesora para responder y explicar con peras y manzanas. Y me gustó que pusiera esa frase, y con GeoGebra que siempre salgo. Pueden preguntar todo lo que quieran, o sea, y durante la clase, y ustedes han visto que varios de ustedes lo hacen, se puede devolver a la diapositiva anterior porque eso no lo entendí. Puede repetir y a nadie le digo, ya, ¿hasta cuándo sigues preguntando? Nunca se me ocurriría. Así es que ojalá empiecen de a poco a sacar la voz. Además, por ahí voy a volver a comentarlo. En lo personal, el tiempo que se dio al final de la clase para explicar la tarea me ayudó, al igual que la ayudantía. Esa no fue sugerencia, fue más bien comentario. Me gustaría más ejercicios, como dije anteriormente. La verdad es que me cuesta un mundo poder realizar las tareas. Buscamos harta atención cada teorema, cómo lo vamos haciendo, porque esa es la ayuda para hacer las tareas. Y todas las preguntas. Hasta el momento la dinámica de las clases ha ido bastante bien, a veces un poco aburrido. Lo siento, pero creo que eso mejoraría si participáramos más en clase. Yo también creo. Mientras más participación, mejor. Me gustó que la tarea de esta semana fuera una construcción. Igual la encontré complicada, pero me agradó el cambio. Qué bueno. Va a haber de distintas cosas las tareas, pero acuérdense, la meta esencial es que ustedes salgan de aquí demostrando sin ningún bache. Creo que dar un indicio como la tarea 4 sería genial en todas. Oye, no fue indicio, hicimos la tarea completa. Y cada una de las tareas porque ayuda mucho en las tareas. Pero la meta es que puedan escribir una demostración sin ayuda un día. Ojalá la tarea 11 ya puedan decir, oh, esta sí que no necesité, y al contrario, ¿quién necesita ayuda? Porque yo la puedo hacer perfecta, sin ninguna pifia, y puedo además explicarla. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre cómo estamos llevando este curso. Profesora, yo tengo una consulta respecto al problema de Olimpiada, pero si quiere le pregunto al final de la clase. Sí, sería mejor, Ya. ¿ya? Porque ya hablamos bastante del tema. No sé si hay algo más. Bueno, entonces necesito ir a la ruleta, ¿cierto? A ver quién va a contarnos cómo hizo la tarea. Oye, en el reglamento lo estuve revisando. Yo puse que quien no hiciera esta parte iba a tener un 1 en esa tarea. Hasta ahora no lo había cumplido, había bajado un punto nomás. Pero
me reservo el derecho de hacer valer ese reglamento, porque hay varias ya que han fallado. Fernanda, ¿estás ahí, Fernanda? No parece. No está. No está la Fernanda. Bueno, va a tener que traer entonces Profe, presentación. ¿Perdón? la Samira habla en el chat. La Samira en el chat. Sí, el 22 hay que entregar la tarea de hoy para que se vayan libres de vacaciones, ¿sí? La próxima semana no va a haber tarea, ¿bien? Y les voy a dejar hasta el 24 el plazo para que se pongan al día quienes están con retraso en algunas de las cosas, pues en la obra de arte o en cualquiera, en las coevaluaciones. Hay hartas cosas que han ido quedando ahí Profe, en el campo. Cuéntame, Francisca. ¿qué pasa si en el avance, porque ahora tiene que revisar el avance de la obra de arte? ¿Qué pasa? Ahí igual nos va a colocar competente y no competente, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, ¿Cómo? claro. Y si no estuviera competente hay que enviarle como más avance o si no aparece que no está competente, simplemente cuando se entregue hay que hacerlo bien o cómo. Si te pongo no competente va a ser porque o no has hecho nada o te pusiste a hacer un problema extra. Ahí te voy a explicar en el comentario, pero por supuesto que ahí tienes que entregar de nuevo, Ya. ¿sí? Y quienes tuvieron no competente el diseño, no sacan nada con haber entregado el avance, porque tienen también que haber entregado el diseño antes del avance, ¿sí? Hay que cumplir todas las etapas. Bien, vamos por fin a la clase. Aquí está la clase. La clase hoy día yo espero que les guste porque es, por un lado, como bien acotada y por otro, solo vamos a usar, como siempre, congruencia de triángulo. Y es la clase de los cometas. En Chile, en realidad, nosotros a esta figura le llamamos volantín, pero en geometría se usa esta palabra que es traducción más centroamericana de cometa. Ustedes se han fijado el Discovery que habla de cometas en vez de volantines. Así que ahora los niños saben lo que es. Bueno, nuestra primera definición es que un deltoide, fíjense bien, es un cuadrilátero, ya 4 lados, con 2 pares distintos de lados adyacentes congruentes. Ya. Y un cometa es un deltoide convexo. Ese es nuestro tema de hoy día, trabajar con este tipo de cuadrilátero. Así es que vamos a partir con este pequeño ejercicio grupal. Dibujen un deltoide cóncavo y un cometa. Tracen sus diagonales y traten de obtener alguna conclusión. ¿Sí? A partir de la definición. ¿Estamos? Cuando se quedan tan callados, nunca sé si siguen ahí o no. Sí, profe. Sí, estamos aquí. Voy a 6, 7. 7 son muchos. 6 grupos. 6 grupos. Tomémonos unos 10 minutos y los traigo de vuelta para que cuenten. No suban nada, solamente trabajen. Puede repetirme la definición. Un deltoide, Samira, es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados distintos que son los adyacentes congruentes. Y cuando ese deltoide es convexo, se llama cometa. Kite. Ya, los mando a grupo y la tarea es dibujar las diagonales y ver si se pueden carrilear con algo. Eso es establecer alguna conjetura.
gusta quedarme con las ganas. Y si le puedo decir al Esteban lo que son unas pocas palabritas de lo que estábamos haciendo. Ah, ¿quieres decirle algo al Esteban? Sí, ¿Eso? es que me da, sí, es que no sé cómo escribirlo. Eh, bueno, Ya, siempre que sea pero, un poquito. sí, pero Esteban, el punto de intersección ese que tenías que escoger, desde ¿Ya? ese punto traza los segmentos hacia M y N. Y ahí ya está ¿Ya? listo. Sí, sí, ya entiendo. Pero Bien. Eso, en ese caso tendríamos un problemita nomás. Que si ¿cuál? elijo la intersección de afuera de la circunferencia, No, me pues, daría. es la de que está dentro. Ya, Ya, pero por chicos, eso. ya, está Ya. bueno. ¿Alguien quiere compartir el dibujo que hizo? Yo, No, profe, ya, muy bien. pero no sé si estará bien. Por lo mismo, Suponemos que lo bueno sí. es compartirlo, claro. Sí, A ver, esto ahí está. ya, perfecto. Cuéntame, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron la construcción? Primero intentamos de entender porque no Muy entendíamos bien. a qué se referíamos. Dijimos Ujú. ya dice dos pares de lados. Ay, ¿cómo era? Que eran Adyacente. diferentes y eso. Ujú. Y ahí dijimos ya, entonces ese es congruente con ese y ese otro es congruente con ese otro. Muy bien. Y como dice que era cóncavo, tenía que ser con un ángulo mayor a 180. Ujú. Y el otro, el cometa, Ya. que igual, ese congruente con ese y ese otro con ese. ¿Y cómo se las arreglaron para que esos lados fueran congruentes? Ah, claro, no. Lo dibujamos así nomás, profe, pero lo hubiera mucho con circunferencias Ya. y ángulos. Aprovecharon la red ahí del... Por eso yo Sí, le quito la red cuando hago los dibujos en GeoGebra, ¿se han fijado? Para no confundirlos, porque aquí no tenemos ejes de referencia. Ya, ¿y sí, pues, obtuvieron alguna conclusión de mirar sus dibujos? que las perpendiculares del... Ay, ¿cómo se llama? Deltoide cóncavo. ¿Ya? Pasa por fuera del... O sea, se intersectan las diagonales afuera de la figura. ¿Ya? Y el otro pasa por dentro. Ya. Ahí se forman triángulos congruentes. Por ejemplo, entre la diagonal DB hay dos triángulos congruentes en el ¿Ya? deltoide cóncavo. Y en el cometa hay dos pares de triángulos congruentes. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué son congruentes? Por criterio, ¿Cuál lado, criterio? lado, lado. Eso, muy bien. Exactamente. Ya. Eso, ¿Alguna otra profe. conclusión que hayan, alguna otra conjetura que tengan del dibujo? Mis compañeros, si quieren hablar, que estoy hablando sola. No, está bien, pues sí. Yo por lo menos lo mismo que dice la Paula nomás, que fue lo que comentamos como entre todos, entonces no, no sé qué más. Ya, ok. ¿De los otros grupos sacaron alguna otra conclusión, alguna otra conjetura, algún otro carril? Nosotros No, llegamos a lo mismo. las mismas. ¿No les llama la atención cómo se intersectan las diagonales? O sea, en el cometa es de forma perpendicular. Ah, En los dos parece, ¿verdad? Bien, deja de compartir, Paola, para que sigamos. Muchas gracias. Ya, profe. Eh, pueden revisar en los grupos los cometas y deltoides que hicieron y entonces se van a dar cuenta que esas diagonales quedaron justamente ahí perpendiculares. Y eso es lo que nos da la pista de que deberíamos buscar, disculpen, estoy buscando mi clase que ya la perdí otra vez. Se me pierde mi propio escritorio, es mucho, ¿cierto? Presentación, ya. Por eso les pedía que trazaran las diagonales. Efectivamente, como dijo Paola, si el deltoide es cóncavo, entonces las diagonales se van a intersectar fuera, y en cambio en un convexo eso no puede pasar, eso ya lo sabemos.
Pero además de mirarlo y de moverlo, como les digo, uno se pierde cuando deja la red detrás que le permite ahí dibujar las cosas derechitas, porque tiende a usarla. O sea, nosotros ya tenemos tan incorporado algo que fue un gran descubrimiento alguna vez, pero para nosotros está demasiado incorporado los ejes de referencia. Entonces en geometría es bueno quitarlos, porque así uno no se pierde, no se deja llevar por los ejes. Bueno, el primer teorema, y que vamos a usar justamente lo que notó Paola, y que seguramente notaron en los otros grupos, esto de los triángulos congruentes que se forman en un cometa. Fíjense en la redacción, uno y solo un par de ángulos son congruentes. Esto significa que en realidad aquí hay dos teoremas escondidos. Y es que en un cometa hay un par de ángulos congruentes. Pero además, el otro par de ángulos no puede ser congruente. Eso es lo que significa este uno y solo uno. ¿Sí? Que es lo interesante de mencionar en este teorema. Bueno, entonces, ahí tenemos nuestro cometa dibujado. Como dijo Paola, ¿qué es lo que hago? Pongo este punto D y trazo un arco de circunferencia, porque sé que ahí tienen que vivir mis puntos A y C. Y después, cuando uno los puntos A y C y tiro este punto acá, es en la intersección, o sea, y desde este punto B trazo una circunferencia que tenga un radio distinto del de arriba, porque me dice pares de lado distinto. Si yo llego a ponerlos iguales, entonces va a tener un rombo, ¿verdad? Así es que, por definición, un rombo no es un cometa, tal como está hecha esta definición. Bueno, tengo eso. ¿Qué es lo que sé? Aquí es el cuidado que tengo que tener, lo que marcó ahí Paola. Vamos a usar nuestra rayita. Tengo ese lado congruente con ese y ese lado congruente con ese. No tengo nada más, pero ya me doy cuenta que con eso me basta. Si miro el DB, entonces los triángulos ADB y CDB son congruentes por criterio LLL. ¿Y para qué me sirve saber que esos triángulos son congruentes por ese criterio? Para decir que ese ángulo tiene que ser congruente con ese ángulo, ¿cierto? Todavía no logro hacer esto derecho. Así es que ahí he demostrado mi primera parte. Un par de ángulos es congruente. El tema es si podría tener otro par de ángulos congruentes. Ya, pero me acabo de dar cuenta en la forma en que hice la pregunta, cómo voy a ir a hacer la demostración. Fíjense que tengo que demostrar que esos ángulos no son congruentes. ¿Y quién me ha enseñado a demostrar que algo no son congruentes? O sea, tengo que poner que miden distinto, pero para medir distinto tienen tantas posibilidades de medir distinto. Entonces, ahí es naturalmente que voy a hacer una demostración más indirecta. Pero a ver, ¿qué es lo que tengo? Antes de continuar con la demostración, voy a seguir investigando. Fíjense que este triángulo de aquí, el triángulo ACD, es isósceles, ¿cierto? Sí. Y este triángulo de aquí, ABC, también es isósceles, ¿sí? Así es que voy a tener, bueno, estos ángulos aquí basales congruentes, esos ángulos basales también congruentes, y cuando yo trace aquí la perpendicular, va a ser también la que llegue al punto medio y va a ser también la bisectriz de ese ángulo. Ya, por ahí voy a llevar mi demostración. Entonces, voy a borrar para poder resumir primero lo que ya llevamos y después nos devolvemos. Entonces, ¿qué tenemos? Parto mi demostración. ¿Con qué? Con los datos. Estamos con un cometa, por hipótesis ya es un cometa, y entonces aquí digo cuál par de lados es congruente. Con dos que tenga es suficiente, porque ya sé entonces que los otros dos también son congruentes y que son distintos, como se muestra en la figura.
Aquí la dejé determinada, ¿se fijan? Si yo digo consideremos un cometa ABCD, entonces no sé cuál va a ser el par de lados adyacentes congruentes. Podría ser que no sea necesario, pero como voy a hacer una demostración, voy a dejar ahí fijo cuáles son los lados congruentes. Esos son mis datos. La figura, los datos. Y entonces, aquí debería decir, esto significa en particular, por la definición, que los otros dos lados son congruentes y que además son distintos. Lo dejé ahí escrito para recordar que es la definición. No es necesario en una demostración si quieren ahorrar espacio. Y vamos a trazar las diagonales BD y AC. Se me olvidó poner el por demostrar. Aquí me lo salté por alguna razón. Escribí mis hipótesis y entonces aquí tengo que poner, ¿qué es lo que debo demostrar? Me están pidiendo que demuestre, por lo que vi en mi monito, voy a demostrar que el ángulo DAB es congruente con el ángulo DCB y que el ángulo ABC no es congruente con el ángulo ADC. Esas son las dos cosas que tengo que demostrar. ¿Ven? Yo ahí les bajo puntos si a ustedes se les olvida poner el por demostrar. Bueno, para hacer mi demostración voy a trazar las diagonales. En realidad para la primera parte solo necesito BD. Y entonces puedo decir que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CBD por el criterio LLL. Tengo ahí que esos dos son congruentes, tengo ahí que esos dos son congruentes y el otro es lado común. Así es que no necesito escribirlo. Cuando no es tan obvio, es preferible aquí escribir cuáles son las tres razones por las cuales estoy usando ese criterio. Y entonces, ya que los triángulos son congruentes, esos dos ángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Tengo exactamente la frase para justificar ese punto también. Y es la que uso. Así que ahí he demostrado mi primera parte. Y como les decía, para demostrar que los otros dos ángulos no pueden ser congruentes, voy a hacer una demostración indirecta. Es decir, voy a suponer que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ABC y voy a tratar de llegar a una contradicción. Ya, me va a devolver a mi monito entonces. Eso significa hacer una demostración indirecta, o llegar a una contradicción o llegar a la afirmación de la hipótesis, a la negación de la hipótesis. Ahí. Entonces voy a anotar. Estoy suponiendo que ese ángulo es congruente con ese ángulo. Descubrí además hace un rato atrás que ese ángulo es congruente con este ángulo. Y tengo además todos los temas de los lados. Ese congruente con este. Me están acabando los colores ya. Y este congruente con este. ¿Qué se les ocurre que podamos hacer? ¿No se les ocurre nada? Bueno, uno tiene que empezar a tratar aquí de salvar el honor. A ver, tengo aquí un triángulo isósceles. Por lo tanto, podría ser que, voy a trazar aquí, que mi altura bisectriz y transversal llegara hasta ahí, porque ese punto medio, ese punto M me tinca que es el punto medio, pero no estoy segura. Supongamos que este fuera el punto medio y que este fuera entonces bisectriz, altura simetral y transversal. Pero resulta que este también es un triángulo isósceles y por lo tanto aquí también tendría así la bisectriz, altura transversal y simetral, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cierto? Pero si es altura, bisectriz, simetral y transversal, quiere decir que este ángulo es recto. ¡Guau! Y quiere decir que este ángulo también es recto.
¿Ven algo raro en eso? No es recto, profe. De recto nada. ¿Y por qué es eso? Ah, no, pero si esto me tendría que dar un ángulo extendido, entonces tiene que ser recto acá y recto allá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ah, que ese punto M que tengo ahí, por algo se llamó M, hice trampa, pero se llamó M porque ese es el punto medio. Esto es bien sutil, así que si no lo entienden, pregunten. Ya, voy a asumir entonces que lo entendí. Este es el punto medio. Profe, Profe. pero entonces está demostrando que lo... ¿Profe, me Ujú. escucha? Sí, te estoy escuchando. Está demostrando que el ángulo ADC es, o sea, no es congruente con el CBA, pero lo está haciendo por... O sea, ahora está diciendo que son congruentes para llegar a Claro, la contradicción. exactamente. Eso es lo que estoy tratando. Como no supe demostrar que algo no es congruente con otro, entonces dije, bueno, ya que no sé hacer eso, voy a suponer que sí son congruentes. Esa es la técnica indirecta de demostrar. Ujú. No conozco el camino, entonces voy a hacer como que lo sabía. Ese es un poco. Entonces, como supuse que eran congruentes, lo vine a dibujar aquí a ver qué es lo que puedo decir. Y me Claro. encontré con este punto M, pero no sabía nada de este punto M. Y entonces dije, bueno, pero como este triángulo es isósceles, voy a trazar aquí la altura. Pero como este triángulo también es isósceles, voy a trazar la altura, que como también es transversal de gravedad, va a tener que llegar al punto medio de AC. Y ahí me di cuenta que como este recto y este recto tienen que formar un ángulo extendido, por lo tanto mi M aquí es el punto medio. Sí. Y además, era lo que estaba tratando de anotar, además, este angulito de aquí es recto, ¿cierto? Sí. Por si me sirve de algo. Ya. ¿Y qué es lo que tengo? Que además este DB es la bisectriz del ángulo ADC, ¿verdad? O sea que además, voy a borrar primero ese, para para no tener tantas rayas. Como este también es bisectriz, entonces tengo que este ángulo de aquí es congruente con este de aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y cómo se ve eso? Feo. Feo. Ya, Que ¿y ahí por qué se estamos ve diciendo feo? es que ahí estamos diciendo que los ángulos basales son iguales, sin embargo los Congruente. lados no son... Ay, perdón. Sí, Exactamente. eso. Claro, encontré estos dos ángulos basales, como dice la Natalia, porque les llamé basal al tiro porque me di cuenta que eran congruentes. Pero tenemos un teorema que dice que si los ángulos basales son congruentes, entonces los lados opuestos también son congruentes. O sea que yo llego a la conclusión de que AD es congruente con AB. Ya, pero eso no puede ser, pues, porque en mi hipótesis dije, este es un cometa en el que AD mide distinto que AB. No son congruentes. ¿Se fijan? Ahí llegué a mi contradicción. Estoy Profe, contradiciendo uno de los puntos de la hipótesis. Cuéntame, Natalia. una consulta adelante cuando estábamos viendo ese tema de la altura. Simplemente por dibujo dijimos que No, no no. podía ser. El dibujo me ayudó nomás. Mira, voy a borrarlo todo otra vez. Para que no haya tantas rayas, que uno se marea después con tantas rayas, nada más. Profe puede Tengo como así. deslizarlo simplemente. No es como necesario presionar cada cosita. Ya, gracias. Piensen que el siglo me agarró de golpe. Yo era feliz en mi siglo anterior. Entonces, estoy ahí aprendiendo. Bien, dije, mi triángulo ADC es isósceles. Por lo tanto, si yo encuentro el punto medio de AC y trazo eso al punto medio, lo estoy ahí dibujando bien exagerado, pero Ujú. lo trazo al punto medio, entonces ese trazo es bisectriz, altura, simetral y transversal de gravedad, ¿verdad? Sí, Y por lo tanto, como es altura, este ángulo es recto. ¿Sí?
Ujú. Y hasta ahí, que el dibujo esté feo, mi deducción está correcta. Pero entonces me fijo en que el triángulo ABC es isósceles también. Y por lo tanto, si busco el punto medio de AC, no, pero es que el punto medio de AC ya lo encontré, está ahí. ¿Sí? Ya. Y trazo este, entonces esa es bisectriz, altura, transversal y simetral. Pero en particular es altura y por lo tanto este ángulo aquí también es recto. Bueno, y entonces este ángulo aquí es recto también. Pero aquí tengo 90 más 90, debería darme 180. Y estoy viendo que ese es un ángulo que mide más de 180. La Ya. única posibilidad es que esto, o sea, si ese mide 90 y este mide 90, quiere decir que los puntos son colineales. Y por lo Claro. tanto, ¿qué es lo que pasó? Que esto que tenía aquí, mira, aprendí al tiro. En realidad era en ese punto M. Y este es el punto medio. Y este es un ángulo recto. Ya entiendo, profe. ¿Sí? Pero eso No, sí, mi bien consulta sutil. era si se deduce por el dibujo más que nada. O sea, no, por lo de la suma de los ángulos, ¿sí? Sí, exactamente. Ya. Porque un ángulo extendido es el que suma 180. Ese es el argumento. El dibujo te va ayudando Claro, a ya. descubrirlo. ¿Sí? Pero a veces no ayuda porque uno al dibujar aquí dice, este ángulo es recto y este es el punto medio. Y entonces ahí es donde yo les bajo puntos porque ahí no lo han explicado. Eso salió del sombrero del mago. Lo que yo tengo que hacer es la deducción de por qué efectivamente, tal como se ve en mi dibujo, es que el GeoGebra me hace también los dibujos al tiro súper buenos, entonces me tiende a confundir. Cuando yo hago mis dibujos, sobre todo yo, que no le pego al dibujo, entonces ya no quedan tan perfectos ahí los puntos donde deben estar. Yo deduje que efectivamente, tal como se ve, esto es recto y este es punto medio. ¿Sí? Ya, profe. Sí, ahora entendí, gracias. Ya. Y entonces, como supuse que estos dos ángulos eran congruentes, y este al ser punto medio en un triángulo isósceles, me dice que este es bisectriz, este angulito de aquí me resulta congruente con este. Y al tener dos ángulos congruentes, tengo los lados opuestos congruentes, llegué a un triángulo isósceles y esa es mi contradicción. Ya. Eso es lo que tengo que ir a escribir ahora correctamente, con todos los detalles. Ahí está. Entonces, notemos que la diagonal BD es a la vez bisectriz, transversal y simetral de ambos triángulos porque ambos son isósceles de base AC. Lo que acabamos ahí de explicar por qué es lo que tengo que completar en mi demostración. Y entonces los ángulos AMB y AMD son congruentes por ser rectos. Me fui por otro lado, hice otra demostración aquí, pero miremosla. MBA y NBA son congruentes por hipótesis y AM es común. Me fui por congruencia triángulo en vez de por triángulos isósceles. Se me fue Es que los dos de arribitas, sí, los dos de arribitas Claro. son congruentes. Claro. En vez de usar los isósceles, dije ya, este es congruente con este es congruente con este porque son rectos y este es lado común. Entonces, tengo dos ángulos y por lo tanto tengo los tres y tengo el lado común con un lado que tenga cuando tengo dos ángulos estoy al otro lado. Los triángulos son congruentes. Y es el mismo cuento porque entonces AD y AD son congruentes, que es la contradicción. Profe, ahí, entonces, como hizo la demostración, llegábamos a que el segmento cortito de arriba era congruente con el de abajo, y ahí se contradecía con la hipótesis. Exacto. Por Exactamente. Ya. Porque deberían ser los lados correspondientes de triángulos congruentes. Exactamente. Exactamente. Así escribí la demostración, con congruencia de triángulos en vez de con triángulos isósceles, para que vean que hay demostraciones también, hay muchos argumentos también, uno los puede mirar desde distintos lados. Podría haber dicho lo que dijimos cuando lo hicimos, estos dos ángulos son entonces basales, congruentes, el triángulo debería ser isósceles, y no es, ahí está mi contradicción. Aquí dije, entonces esos ángulos al ser rectos son congruentes, estos otros son
porque como es la bisectriz, también van a ser congruentes, y este es lado común, entonces los triángulos son congruentes, y entonces, como dice Natalia, los lados deberían ser congruentes porque son lados correspondientes de triángulos congruentes. Ya, pero por hipótesis no eran congruentes, por todo lo contrario, por hipótesis eran expresamente no congruentes. ¿Se fijan dónde está el problema de que yo esté aquí diciendo P y en la siguiente línea no P? ¿Se acuerdan de álgebra? P y no P es contradicción, de que yo hice Sí. una suposición. Y esa suposición que hice, ¿dónde estaba? Ah, aquí. Era suponer que ABC era congruente con ABC. Hay personas que juegan muy bien con el tema de los colores. Por ejemplo, aquí yo debería haber puesto un supongamos en otro color para ayudar a mostrar que de ahí en adelante estoy haciendo una demostración basada en una suposición mía, y que al llegar a una contradicción, esa suposición mía no puede ser, porque no puedo tener P y no P en esta lógica nuestra, en esta lógica proposicional nuestra. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, congruencia y triángulo, que al final es congruencia de lado y congruencia de ángulo, nada más. Pero he hecho una demostración bastante más compleja que la de las clases anteriores. Y como corolario, más bien un corolario de las cosas que descubrí mientras iba haciendo la demostración, ¿verdad? En un cometa las diagonales son perpendiculares. Ya, lo probamos. Una de las diagonales bisecta a la otra. También lo probamos. Y esa diagonal es bisectriz de los ángulos no congruentes. También lo demostramos. ¿Cierto? Solo tendríamos que escribir. ¿Alguien iba a decir algo, no? No, profe, le iba a decir que sí, profe, que sí iba entendiendo. Entonces ahí por eso dejé simplemente la nota para que ustedes pudieran escribir esa demostración. Si aquí hay que practicarlo. Que en la figura que tengo, que BD es la transversal de gravedad, la altura, la bisectriz y la simetral de esos dos triángulos isósceles. Por lo tanto, se van a cumplir todas las cosas. BD va a ser perpendicular a AC. Hicimos todo el argumento ahí hablado. AM va a ser congruente con MC porque son triángulos, el lado correspondiente a triángulos congruentes. BD es la bisectriz del ángulo ABC y el lado ADC, que son los ángulos no congruentes. ¿Sí? Ahí están todas las pistas para escribir la demostración. Yo les pedí como tarea que hicieran esto mismo en un deltoide cóncavo, justamente para ver que son capaces de repetir todos estos pasos. No hay nada especial en que sea cóncavo. Y es bueno darse cuenta que también eso que siempre tengan que ser convexos no es que sea tan restrictivo. Pero lo más interesante de esto es que el recíproco es cierto también. Y eso me va a dar una pista de construcción de cometas y deltoides después sumamente interesante. Por ahora, cometa. Si las diagonales de un cuadrilátero convexo son perpendiculares y solo uno de ellas bisecta a la otra, ahí en la clase yo me di cuenta que lo había escrito mal, porque había puesto que fueran distintas, y lo que tengo que pedir es que solo una de ellas se bisecte. Entonces el cuadrilátero es un cometa. ¿Les parece que vayamos a mirar a GeoGebra primero? No puedo ir porque estoy compartiendo en el otro lado. Bueno, miremos y después vamos a GeoGebra. Fíjense que dejé expresamente aquí para la clase el mismo dibujito anterior. Solo que las hipótesis que tengo ahora son diferentes. Y lo que tengo que demostrar es justamente lo que antes había puesto de hipótesis. Por eso dejé el mismo mono, para que vean que el dibujo es una guía de lo que estoy haciendo, pero soy yo la que estoy poniendo los elementos. Entonces, ¿cuáles son ahora mis hipótesis? Mis hipótesis me dicen que las diagonales son perpendiculares, que una de ellas bisecta a la otra y que DM es distinto de MB. Esas son mis hipótesis. ¿Cuál es mi por demostrar ahora? Que ABCD es un cometa. Ya, pero a lo mejor tendría que poner un por demostrar un poquitito más potente para yo poder hacerlo. ¿Qué es mi por demostrar?
que AD es congruente con DC y que AB es congruente con BC. Y que además AD no es congruente con AB. ¿Cómo Profe, demuestro? Cuéntame. eso es lo contrario a lo que hicimos antes. Claro, que matemática se llama el recíproco. Claro, ya. Exacto. Eso es lo que estoy tratando de que vean. Que tengo el mismo mono, pero mis hipótesis son diferentes. Y justamente tengo que llegar a lo que antes fueron mis hipótesis. Por eso es el recíproco. Ya, profe. Todo lo que tengo son esas cosas. Que ese ángulo es recto y que estos dos son congruentes. ¿Qué me dicen? ¿Tengo algo que decir? Ahí se podría sacar como la partecita de arriba, que arriba se tiene un triángulo, o sea, dos triángulos congruentes por lado, ángulo, lado. Exactamente. Eso es lo que hago siempre. Empiezo a buscar dónde habrá algo que me sirva. Miro, tengo este ángulo recto, pero no tengo nada sobre los ángulos, así que no voy a ir por criterio ala porque me faltan dos ángulos. Con uno no hago nada. Por lo tanto, no me queda otra que ir por el tema de los lados. Y claro, tengo esos dos lados congruentes. Oye, este otro es común, no me había fijado. Esos dos triángulos son congruentes por criterio LAL. ¿Y qué significa que los triángulos sean congruentes por criterio LAL? Que entonces AD es AB, congruente con exacto, es congruente con DC porque son lados correspondientes a triángulos congruentes. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Que AB es congruente también con BC exactamente por lo mismo, ¿cierto? Sí. El mismo, Sí. el mismo criterio LAL, digamos. Ese es el lado, este es el ángulo y ese es el lado común. Perfecto. ¿Qué es lo único que me queda mirar? Que estas dos, perdón, que AD no vaya a ser congruente con AB, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Y qué pasaría si fueran congruentes? sería Sí, un ¿sería un rombo. cuadrado? Rombo. Mm, Ah, Sería un rombo, no necesariamente un ah, cuadrado, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasaría si fuera un rombo? Por ahí yo creo que va. Si fuera un rombo, ¿qué pasaría? ¿Cómo son las diagonales del rombo? igual, ¿son congruentes o no? O sea, No, la mitad. pero se bisectan. Las diagonales del rombo se bisectan ambas. Y por hipótesis, esta no se bisecta. Pero también lo puedo mirar si no me doy cuenta que es un rombo. Si estos dos lados fueran congruentes, entonces este sería un triángulo isósceles y entonces AM sería altura bisectriz y transversal de gravedad. Y al ser transversal de Profe, gravedad, M es punto medio también. Cuéntame, no sé qué dice. Paola. ¿qué significa que se bisecten las diagonales? ¿Que se cortan así en la mitad o no? Que se cortan en la mitad, pero ambas. Porque fíjate que aquí lo que Se decimos bisecta es solo que una. BD bisecta a AC. ¿Por qué? Porque cuando trazo BD, entonces AC me queda partida por la mitad. Pero en Y cambio, en, AC no bisecta BD, porque cuando paso a AC, BD no se partió por la mitad. Claro, en claro, el punto medio de B. Claro. y en Por el hipótesis, rombo se M no es bisectan posible. ambas. En el rombo se bisectan ambas, claro. Ah, Eso ya. ya lo vimos, ¿verdad? sí. Tengo Sí. un enredo entre las clases que preparo y las clases que ya he dado, entonces de repente no sé si ya lo hemos visto. Ok. Miren, como no era tan complicado como parecía, ahora ya tengo mi demostración, solo tengo que ir a escribirla. ¿Dónde está? Aquí. Me pasé. Me emocioné. Ese es el teorema 2. En estado, ¿verdad? Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares y solo una de ellas bisecta la otra, entonces el cuadrilátero es un cometa. Perfecto. Con mi mismo dibujo tenía mis otras hipótesis, entonces tengo que hacer perpendicular a BD. Tengo que AC es distinto de BD y que M es el punto de intersección tal que M es punto medio de AC.
Esto, eh, esto no es necesario, ¿eh? No sé por qué lo escribí y se me quedó. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Aquí sí que escribí mi por demostrar, menos mal. Tengo que demostrar que AB es congruente con DC, que AB es perpendicular a BC, que AB no es congruente con AB. No, escribí todo mal, ¿verdad? Perpendicular nada que ver. Congruente. Mil disculpas. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que AB es congruente con DC, que AB es congruente con BC y que además AB no es congruente con AB. La definición de cometa tiene solo que ver con lados congruentes y no congruentes, nada más. Se me ocurre que andaba con un copy-paste que me dejó esta embarrada. Entonces quise demostrar que AB es congruente con DC, que AB es congruente con DC, voy a BC. corregirlo ahí, por lo menos por ahora. Congruente. Por si miran el video que ahí ya, se ve un congruente, ¿verdad? Y que además AB no es congruente con AB, para que no vaya a ser un rombo, porque el rombo no califica aquí. Fíjense que aquí tengo que ser cuidadosa en eso, porque el rombo es un paralelogramo, en cambio el cometa no es un paralelogramo nunca. Ese es el punto. Bien, entonces, por el criterio LAL, el triángulo AMD era congruente con el triángulo CMD y el triángulo AMD congruente con el triángulo CMD. ¿Sí? Si voy a usar el criterio, escribo cuáles son los lados, cuáles son los ángulos, en una tarea sobre todo. Luego, lo que tengo es que AB es congruente con DC, ¿verdad? Y que AB otra vez, no sé, está en modo perpendicular y que AB es congruente con BC. Va, no, va. Ahí. Demostré que los triángulos eran congruentes, ¿se acuerdan? Y entonces, por ser lados correspondientes a triángulos congruentes, los lados que buscaba son congruentes. Perfecto. Y claramente M no es punto medio de B, porque en ese caso AM sería la altura transversal de gravedad de un triángulo isósceles con AB congruente con AB. Ah, me enredé yo misma en lo que escribí. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que AB no es congruente con AB. Escribí todo esto al revés. ¡Qué horror! Estaba pensando en otra cosa. Mil disculpas. Borren eso. No le hagan caso a eso que escribí. Porque el argumento va para el otro lado. Y devolvámonos a lo que no hay caso. Cuando uno hace una embarrada, tiene que hacer varias a la vez. No puede ser una sola, ¿cierto? Ya, demostré que AB era congruente con DC. Demostré que AB era congruente con BC. Lo único que me faltaba demostrar era que AB no era congruente con AB. ¿Y cuál es mi argumento? Mi argumento es que no pueden ser congruentes porque si lo fueran, entonces M sería el punto medio de BD, porque ya que este es un ángulo recto, al ser este un triángulo isósceles, este debería ser AM, debería ser altura, bisectriz, transversal y simetral. Eso era todo. Profe, ¿podría volver a explicar la última parte? Por supuesto. Tengo que demostrar que AD mide distinto que AD, que no son congruentes. Y entonces digo, ¿qué pasaría si sí fueran congruentes? Supongamos que son congruentes. Ya, voy a ponerle 2 rayitas. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, como estos serían congruentes, este triángulo BAD sería un triángulo isósceles. Ujú. Y yo ya sé, por hipótesis, que este es un ángulo recto. Pero si BAD es un triángulo isósceles, AM
no es solo la altura, es también la transversal de gravedad. Y la transversal de gravedad va desde el vértice al punto medio del lado opuesto. Y entonces M sería el punto medio de BD. Ya. Pero el teorema dice que estas dos diagonales, estos dos segmentos, son perpendiculares, pero solo uno de ellos está bisectado por el otro. Ah, ya. Eso es del teorema anterior, sí. No, pues de este. Ese. Es que se supone que si queríamos demostrar ese, por eso me perdí un poquito. Sí, sí, fue culpa mía. Este sí que fue totalmente culpa mía. El teorema dice que si tengo que las diagonales de un cuadrilátero cualquiera son perpendiculares, que una sola de ellas bisecta la otra, entonces el cuadrilátero tiene que ser un cometa. Entonces, mis hipótesis son que las diagonales son perpendiculares y cuando hago mi dibujito, Ya. cuando hago mi dibujito, este M es el punto medio de AC, pero no es el punto medio de BD. Ah, ya. Eso es por hipótesis. Claro, esas son las Ya. hipótesis del teorema. Hasta ahí. Sí, hasta entonces, ¿verdad? Eso es todo lo que es hipótesis. Entonces, diagonales perpendiculares con una que bisecta la otra. Todo eso es hipótesis. Mi tesis es lo que viene después del entonces. El cuadrilátero es un cometa. ¿Qué tengo que hacer para demostrar que un cuadrilátero es un cometa? Demostrar que estos dos lados son congruentes, estos dos lados son congruentes y que además este lado no es congruente con este. Y eso es Ya. importante que lo haga porque si no podría ser que lo que tengo es un rombo. Y un Claro. rombo es un paralelogramo y por eso no cabe en la clase de los cometas, porque es para poder separarlos en dos clases distintas, los paralelogramos de los cometas. El rombo me quedaría en las dos, entonces tengo que poner esa condición final. Y entonces la parte difícil aquí fue demostrar que efectivamente esto no es un rombo. ¿Cómo lo hice? Bueno, podría usar justamente eso, decir que si no sería un rombo, pero si lo quiero demostrar, me doy cuenta que si AD fuera congruente con AB, lo que tendría es un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles, la altura, que es AM, coincide con la transversal de gravedad. O sea que M sería el punto medio de BD, y eso contradice mi hipótesis, porque M no es el punto medio de BD. Ya, profe, ahora sí me quedó más claro. Gracias. Está bien. Sí, aquí se me cruzaron los cables, pues entonces me puse a escribir. Eso tenía que ver con el anterior. Bien, y entonces con esto tenemos una súper buena forma de construir un cometa de manera fácil. ¿Qué es lo que hago? Trazo AC y trazo la simetral. Y ubico los puntos B y D cuidando únicamente que el M no me vaya a quedar como punto medio, porque si no me va a quedar un rombo. Y lo que tengo es un cometa. Eso es lo que dijo mi teorema. Para quienes hicieron la construcción y fueron ahí copiando los segmentos, las medidas y todo lo demás, para que les resultara un cometa, y si lo hicieron, realmente lo vivieron, se dan cuenta cuánto avanzamos en esta clase en temas de cometa, porque ahora es sumamente fácil. Me queda una cosa cortita, pero que es súper importante y que tiene que ver con la tarea 4, y que es el famoso teorema de las medianas. En un triángulo cualquiera, cada segmento medio, yo siempre le he dicho mediana, he tratado ahora de usar el segmento medio, pero siempre es más común el mediana. Cada segmento medio es paralelo y mide la mitad al lado opuesto. Hubo varios y varias que lo usaron en la tarea, pero que no tenían derecho a usarlo porque no lo habían demostrado. De ahora en adelante ya se puede usar. ¿Cuál es la forma de demostrarlo? Bueno, parto con mi hipótesis, un triángulo cualquiera, sus puntos medios en los lados AC y BC y la mediana, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Cuál es mi por demostrar? Que DE es paralela a AD y que la medida de AD es el doble de la de DE, o que la medida de E es la mitad de la de AD. Bueno, la demostración se hace, hay varias equivalentes, armando un paralelogramo. Entonces,
lo que se hace es trazar este BF paralela a AC. ¿Sí? Parto de ahí. Y voy a prolongar esta y la voy a unir. Pero lo único que sé, fíjense, es que BF es paralela a AC, no sé nada más. Todo lo demás que yo quiera saber es carril. Pero si yo tengo, voy a marcar las dos, a ver si puedo, para que se noten bien. Estas dos paralelas. Mi por demostrar es que las otras dos son paralelas, pero no lo tengo. Pero cuando yo tengo dos paralelas, tengo muchos sobreángulos, ¿verdad? ¿Quién me nombra un par de ángulos congruentes aquí? El ADE y el BFI para el otro lado. Ya, ok. Ah, Ese de ahí, ¿sí? sí. Ok. Bueno, y también los opuestos por el vértice también. Ya, bueno, voy a marcar los opuestos por el vértice, ahí con ese color de ahí. ¿Qué más? Otra persona. ¿Mm? El El BCA BCA, con CBF, ¿es una F el que está marcado ahí? sí, es una F la que está ahí. Perfecto. SB. Ya, con eso está bueno. Porque de mirar, de hecho, voy a borrarle esta a la Natalia un ratito, simplemente para mirar ahí. De mirar esos dos ahí, tengo otro que se me había pasado, pero que también está, ¿verdad? Va. Que es este de aquí. Lo puedo mirar con las paralelas, pero también lo puedo mirar con la suma de las medidas de los ángulos interiores, etc. Y fíjense que ahí se armaron dos triangulitos, de los cuales todos los ángulos son congruentes. Con que encontrara un lado, ya tendría dos triángulos congruentes. ¿Cuál es el lado que tengo con toda seguridad? El de C con EB. CB. CB, que está partido por la mitad. Claro, CE con EB, ¿verdad? Sí. Este es congruente con este. Y por lo tanto, por criterio ALA, esos dos triángulos son congruentes. Y qué maravilla encontrarse con dos triángulos congruentes, porque entonces este lado es congruente con este por ser lados correspondientes de triángulos congruentes, ¿verdad? sí, profe, en ese caso igual se podía tomar como... Ah, no, creo que no. Porque No sé, andábamos ¿cómo no buscando... terminaste de hablar? Sí, verdad, ya. Que es CD ¿Mm? congruente con el lado BF. No O lo no se puede. sabía, no lo sabía. Cuando establecí la congruencia de triángulo, es que entonces ahora, al ser lado correspondiente a triángulos congruentes, ahora lo sé. Claro, es que eso estaba pensando porque en realidad eso es lo que queremos demostrar, que son paralelas estas, ¿Mm? las dos como bases, entre comillas. Claro, Ya, pues. pero no he llegado todavía a eso, ¿verdad? Ujú, sí, sí, Bueno, entendí. Gracias. repito, establecí que el triángulo CED es congruente con el triángulo FED, por el criterio LAL que tenía aquí todos los ángulos y tenía ese puro ladito. Y entonces al establecer la congruencia tengo que esos dos lados son congruentes y fíjense que entonces por transitividad también congruente con ese, ¿verdad? Porque por hipótesis este era punto medio también. Pero también tengo la congruencia de este lado con este lado. O sea que E es punto medio de DF. Eso fue lo que demostré. Pero fíjense que no tengo nada más. Nunca he logrado hablar nada sobre estos angulitos de aquí. Qué malo. ¿Qué podría ser? Bueno, cuando uno queda así de empana, Profe, ¿Mm? pero el triángulo BAC mide lo mismo que
que el EDC. ¿El triángulo mide lo mismo? No, ahí no Va, entiendo. que dije, el ángulo, el BAC B, A, C, ¿ya? mide lo mismo que el EDC. ¿Y por qué? Por... Ah, no, pues estamos demostrando que son paralelas. Claro. Exacto. Ya no he dicho nada, profe. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, cuando a uno no se le ocurre nada, entonces tiene que ir a tratar de hacer alguna otra cosa. Vamos a trazar esa rectita auxiliar de ahí. ¿Para qué me puede servir esa rectita? Eh, Y ahí ya tenemos que dos laditos son congruentes. o ¿Ya? sea, viendo lo que se forma es un paralelogramo. Bueno, Estaría bien. O sea, pero Es sí, que va todavía no a terminar tenemos siendo un paralelogramo, pero no hemos demostrado nada de que lo es sea. verdad. Sí. Sí, ese es el punto y por eso me estoy demorando acá, porque uno tiende a pasar de largo en cosas y aquí el punto es que hay que justificar cada paso. Claro, alguien está viendo ahí que los lados de A y FB son congruentes. Así es. Debería servirme de algo, pero ¿de qué me puede servir? Borré, no sé, pasé a borrar, parece, la rectita ahí que había dejado marcadita como la paralela, porque era justamente para que no se me olvidara que aquí tenía dos rectas paralelas. Esas las tengo paralelas, por hipótesis, por construcción, digamos. De algo tienen que servir si las paralelas son las que salvan. O ¿De sea, qué lo puede que servir? Profe, Porque ahí estaría cortada por una transversal la paralela. Exacto. Ya, y entonces, Podemos establecer ciertas congruencias de... ángulos alternos ¿cuáles? internos, ¿Cuáles? Sí. el AFB AFB, ya, con- va. Borré. puede ser con el FAC. AFB con F. ¿Por qué la duda? Es que el dibujo, profe, me hace dudar. Pero ¿El no, dibujo tan eso bonito? ¿Me estás Sí, haciendo sí, bullying como- con mi dibujo? no, Está profe, es bien que lo que como está está diciendo. así o sea, de ladito no, como que no lo veo bien, pero sí, esos son Pero miren, congruentes. justamente para eso estaba ahí tratando de marcar en este grueso, en morado y en naranjo. Eso es todo lo que tenemos. El resto de las rayas no me sirven para nada en este minuto. Eso es lo que estoy tratando de decir, por eso las estoy marcando tanto. Y por lo tanto, las paralelas son las moraditas, la diagonal que estoy mirando ahora, que es la que acaba de agregar, es la naranja. Todo lo demás es anexo y por lo tanto, los ángulos que puedo marcar son ese con ese. Porque aquí la tentación es ir a marcar el de la valla. Esos son los ángulos que son congruentes porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Esas son las paralelas que tengo por hipótesis. Ya, ¿y Claro, ahora y qué ahora puedo decir? tenemos el lado, ángulo, lado, son congruentes. Lado, ángulo, lado, me dice que los triángulos los voy a marcar en este naranjo. Bien, bien colorín está quedando este dibujo. Ese triángulo es congruente. Voy a ponerle verde abajo. Con este triángulo de abajo, ¿verdad? Sí, y ahí tenemos por lados correspondientes de triángulos congruentes que AB es congruente con AF, o sea, con DF, perdón. Exacto. Tenemos que AB es congruente con DF y como sabía que era el punto medio, acabo de demostrar que AB mide el doble de D, sin saber leer ni escribir como se han fijado. Hoy me falta tan poquito, ¿cómo llego a demostrar que estas cosas son paralelas? Profe, me perdí en la última cosa que dijo. Eso de que E era la mitad. Era la punto mitad porque medio. te acuerdas que habíamos demostrado la congruencia de triángulos, así que este lado era congruente con este lado por ser lado correspondiente
de triángulos congruentes, así que E es el punto medio de DF. Ya. Y como ahora llegué a que AB y DF son congruentes, entonces Ah, ¿cuánto ya. mide AB? Nada Ya. menos que el doble de DE. Por eso digo sin saber leer ni escribir, porque no tenía idea que iba a llegar a eso, y llegué sin darme ni cuenta. Bueno, Ya, profe. es una demostración súper conocida, es parte del show nomás. ¿Ya? Solo me falta demostrar que son paralelas, pero ya tengo tantas rayas ahí que... Por la definición de paralelogramo, ¿no? Porque ya tenemos que los otros dos, o sea, el BF es congruente con AD y DF es congruente con BA y el paralelogramo los O sea, lados opuestos son congruentes y son Pero paralelos. todavía no hemos demostrado el otro. Ese otro también es cierto, Paola, pero viene para el próximo año, porque es para la primera clase de enero, parece. No hemos demostrado, justamente, si ya tuviéramos ese teorema, estaríamos al otro lado, lo tendríamos demostrado. Pero no tenemos ese teorema. Mm, Para demostrar que es un paralelogramo tenemos que demostrar que son dos pares de lados opuestos paralelos. Y justamente paralelo es lo que ando buscando. No, si debe haber algo con ángulos, ¿cierto? o sea, yo lo diría por el tema del paralelismo, porque como BAF es congruente con BFA y BFA es congruente con BAF por congruencia de los triángulos. Podríamos decir que son ángulos alternos internos entre paralelas, por lo cual pues DF es paralela a AB. Ahí, exactamente, ahí es donde va el argumento. Fíjense que ahora demostré que el triángulo ADF es congruente con el triángulo FDA y por lo tanto este ya lo tenía por la paralelismo anterior, pero este ángulo de aquí, ese lo tengo congruente con este porque son ángulos correspondientes a triángulos congruentes. Y voy a borrar todas las rayas que pueda para que vean qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que puedo rayar aquí? Eso. Ah, no, pues esa era la que no quería borrar. ¿Qué es lo que quedó? Después de todo eso, Ángulos alternos. estos dos ángulos de aquí, claro, ese ángulo de aquí con ese ángulo de aquí son congruentes porque son ángulos correspondientes a triángulos congruentes. Pero ahora, mirando mi dibujo, son ángulos alternos internos, como dice la Mariana, la Natalia, perdón, de dos rectas cortadas por una transversal. Y por lo tanto, por el teorema aquel de la clase 5, que no me acuerdo si era el 4, el corolario, las rectas AB y DF han de ser paralelas. Ujú. Esa era la demostración que tenían que hacer de esa línea que escribieron así con tanta personalidad en la tarea. Toda esa era la demostración. Bien, ahora que ya la investigué, la voy a ir a escribir. Bueno, aquí dejé el dibujo, mostrar que la primera parte es darse cuenta que esos dos, después de trazar esta paralela, darse cuenta que esos dos triángulos son congruentes y que por lo tanto DF y DA son efectivamente congruentes. No puedo llegar y decirlo, tengo que demostrarlo, y lo demostré con este argumento de triángulo. Lo único que hice fue trazar esta paralela, nada más. Que el EF mida lo mismo que el DE, lo pude deducir después. Entonces, en la figura, en el triángulo, tomamos el segmento medio o mediana. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que estas dos son paralelas y además el tema de las medidas, las dos cosas. Y esto va a ser en un triángulo cualquiera ahora, no en el isósceles que tenían ustedes en la tarea. Y entonces, el punto crucial de la demostración es trazar una paralela a C que pase por B. Como les digo, uno puede hacer otras demostraciones y ahora tal vez si las leen las van a entender súper bien. Y entonces, ¿qué tenemos? El E era el punto medio de BC, así que esos dos lados son congruentes. Los ángulos CDE y BFE eran congruentes porque eran ángulos alternos internos entre paralelas. Eso fue lo que miramos en nuestro monito, ¿se acuerdan? Eso fue lo primero que hicimos. Este ángulo congruente con este
este congruente con este y este lado congruente con este. Eso es lo que estoy escribiendo ahí. Así es que, usando el teorema AAL, o si no, diciendo que el otro ángulo también es congruente y usando el criterio ALA, acuérdense que da lo mismo, los triángulos BFE y CDE son congruentes. Y por lo tanto tenemos la congruencia de los lados por ser lados correspondientes a triángulos congruentes. Hasta ahí, impecable. Tenemos la congruencia de todos esos lados. Trazamos entonces esa auxiliar para analizar los ángulos. El único cuidado, uno tiene la tendencia a decir, por ejemplo, que esos son los congruentes y esos no los tiene al principio porque el único paralelismo que tiene es AC con BF. Entonces, trazamos el segmento auxiliar. AB es congruente con BF por transitividad, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Este es congruente con S y este es congruente con este, por lo tanto, estos dos son congruentes. Esa es la transitividad. Y AF es el lado común. Y los dos ángulos esos eran congruentes por ser alternos internos entre paralelas, dijimos. Y por lo tanto, el criterio LAL es el que me ayuda a decir que los dos triángulos grandes esos que habíamos mirado eran congruentes. Con eso, tenemos que AB es congruente con DF, al ser lados correspondientes de triángulos congruentes, y por lo tanto, AB mide el doble de BE, porque E ya sabía yo que era el punto medio de DF. Y tengo además que el angulito chiquitito que nos había quedado, esos eran congruentes por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Pero al encontrarnos con esos dos angulitos, era el corolario 1 de la clase 5, el que me dice que si esos ángulos alterno internos son congruentes, entonces las dos rectas son paralelas. Y entonces ahora sí tengo dos pares de lados opuestos paralelos y puedo decir que es un paralelogramo. Después de esa clase que es en enero, vamos a tener otras maneras de decir que es un paralelogramo, pero por ahora no sabemos hacerlo de otra forma. Este teorema ya nos hacía harta falta, fíjense que podríamos haberlo demostrado la clase pasada, por ejemplo, pero no alcanzábamos, así que por eso lo dejé metido aquí, porque además me sirve para que puedan ustedes mirar que el cuadrilátero que forman los puntos medios de un cometa es un rectángulo y no puede ser un cuadrado. ¿Por qué no puede ser un cuadrado? Porque se nos armaría un rombo. ¿Y qué es un rectángulo? Voy a mostrarles únicamente porque ya estamos ha sido bien largo esto. Fíjense que cuando uno los puntos medios, esta es la mediana del triángulo DCB y esta de aquí es la mediana del triángulo ADB, por lo tanto ambas son paralelas a BD. Y por esa tarea 3 que hicieron una vez, dos rectas que son paralelas a una tercera, estamos siempre en un mismo plano, son paralelas entre sí. Lo mismo con las otras. ¿Y por qué van a ser perpendiculares? Yo lo único que sé es que aquí tengo un perpendicular. Ah, pero resulta que, miren, fíjense, BD es paralela a HG. Por lo tanto, si ese ángulo es recto, este ángulo también es recto. Y por el otro lado, ese ángulo también es recto. ¿Cierto? Porque tienen que ser, al ser paralelas, ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos suplementarios, si que miran los ángulos interiores con cualquiera de esos argumentos. Así es que es un argumento de ángulos el que me permite decir que, además, estos ángulos han de ser rectos. Fíjense que aquí llegué a que este era recto, y por lo tanto, como estas son paralelas, estos de aquí también son rectos. Un asunto escribirlo ordenadamente, nada más, el darse cuenta. Lo dejé ahí, en la figura, ABCD es un cometa, EFGH son los puntos medios de los lados. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que AFGH es un rectángulo. Ese es mi por demostrar. Ahora, tal como está así, AFGH es un rectángulo, no me da suficientes pistas. Muchas veces yo cambio mi por demostrar por algo que sea más cómodo de trabajar. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que los dos pares de lados opuestos son paralelos y que además los pares de lados, los ángulos interiores son rectos. Y eso es lo que dejé ahí escrito. Los lados opuestos paralelos, los ángulos internos, interiores del cuadrilátero recto. Eso me dice que es un rectángulo. Me sirve para
para pensar ahí cuál es la definición y qué es lo que tengo que usar. Y entonces, como les digo, el argumento va con que, aquí me faltó la rayita arriba, que F es mediana del triángulo y por lo tanto es paralela, que la otra también es paralela por lo mismo, y entonces, por transitividad, ya que están en un mismo plano, ellas son paralelas. De la misma manera se demuestra que las otras son paralelas. Y entonces ahora uso los argumentos de ángulos entre paralelas para determinar que las rectas tienen que ser paralelas. Con todos los ángulos interiores hago el mismo razonamiento. Basta con hacerlo en uno y uno se da cuenta que se repite exactamente igual. Bien, ahí termina la clase de hoy que tiene que ver con estos cometas. Y entonces les dejé como tarea el que hagan en el fondo un resumen de esta clase al pasarla a deltoides cóncavos. Uno y solo un par de ángulos son congruentes, ya. Ese es el teorema 1 que vimos, ¿verdad? Demostrar que los ángulos son congruentes, ya, parece que es con congruencia de triángulo. Demostrar que no son congruentes, hay que llegar a una contradicción. Que las diagonales son perpendiculares, ya, es lo que vimos al principio, ¿verdad? Que al juntar dos ángulos rectos, necesariamente tienen que ser ahí colineales, que una de las diagonales bisecta a la otra. Sí, eso tiene que ver con los triángulos isósceles, y que es bisectriz de los ángulos no congruentes, ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Pero que lo hagan en un deltoide para que vean que las propiedades se siguen cumpliendo exactamente igual. Al final, igual hay que apurarse un poco porque esto se empieza a alargar. Así es que, bueno, les pido que repasen, que miren, que pregunten aquellas partes que todavía les quedan complicadas. Si no tienen preguntas, terminamos. Profe. ¿Quién dice profe? La Yo. Samira. Espérate, la Samira está preguntando. Sí, Ya no voy a hacer eso de bajar un punto, simplemente voy a poner el 1, no entendía a qué se refería. Fue cuando estaba haciendo el sorteo. Ya, dame un segundo, Samira, lo digo al tiro. Cuéntame, Francisca. No, dígale a la Samira, es que en realidad eso es cortito, lo dijo por Ya. lo de la explicación. Lo que pasa, Samira, es que en el reglamento del curso, cuando les di el reglamento de las evaluaciones, les dije que cuando salían sorteados o sorteadas, para decirlo cómo habían hecho la tarea, y no estaban, tenían que hacer una presentación en la clase siguiente, pero que si no hacían ese trámite, en la tarea tenían un 1. Eso puse en el reglamento. Y después se me había olvidado y ya estaba más abuelita y estaba bajándoles puntos nomás. Pero resulta que ya hay 2 o 3 que no han hecho esa parte. Entonces dije, voy a cumplir mi palabra y voy a poner un 1 en la tarea si es que no hacen la parte de la presentación cuando les toca, nada más. Ese fue mi comentario. Francisca, ¿quieres hacer una pregunta puntual o Sí, es de la tarea. De la tarea? No, Entonces lo dejamos para el final porque, primero me despido para no tenerlos a todos amarrados con algo. Si alguien tiene una pregunta en la clase. Profe, el sorteo del resumen. Gracias. Siempre se me olvida y después. ¿Dónde estoy aquí? De una carrera el sorteo no es este. Este es el de la Fernanda. Alguien que le avise a la Fernanda que tiene que preparar, por favor. Es este. Acuérdense, quienes no hayan hecho coevaluaciones, que tienen que también mirar los resúmenes. También eso ayuda a entender la materia. Si todo tiene un porqué. No puede ser. Pobre Fernanda quedó ahí casada con las dos cosas. Y son dos ruletas distintas, ustedes vieron. Y Javiera Sandoval. ¿Está Javiera Sandoval? Me parece que no. Bueno, tendrá que enterarse.
Gracias, Byron. Bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos vemos el viernes. Y quienes quieran quedarse a hacer consultas, se quedan, por supuesto.